Los hechos históricos de México que son considerados más relevantes son una expresión de un pasado convulso, marcado por una estabilidad, los golpes de Estado y los ataques directos de los Estados Unidos, que han llegado a conquistar aproximadamente la mitad del territorio históricamente mexicano. Como resultado, actualmente este país sigue teniendo problemas de gobernabilidad y aplicación de la ley, hasta el punto de que ciertas zonas están más controladas por las organizaciones criminales que por el propio Estado. En definitiva, aquí encontrarás varios ejemplos de cómo se ha ido desarrollando la nación mexicana, algo muy importante para entender su estado actual y cómo puede evolucionar en el futuro. Y es que la historia no es simplemente la descripción de lo que ocurrió hace años, es el hecho de comprender el presente a partir del análisis del pasado. Estos son 7 hechos históricos más relevantes de México. Al día de hoy, la Pirámide del Sol es una de las construcciones más fascinantes y enigmáticas del mundo. El inicio de su construcción se remonta al año 1 después de Cristo y es reflejo del esplendor de la cultura que ahí se asentó. Se cree que la llegada de los pobladores a esta ciudad se remonta al año 100 a.C. Sin embargo, al día de hoy los datos sobre el origen étnico de sus habitantes y el motivo de su declive como civilización, así como el abandono del centro ceremonial son inciertos, envolviendo con un halo de misticismo a esta cultura. La Pirámide del Sol y toda la zona arqueológica sigue en constante investigación. Incluso apenas hace unos meses se realizaron descubrimientos que podrían cambiar por completo la información que se tenía, al descubrir que culturas como la maya habitó ahí de manera permanente, dato que se ignoraba por completo antes de este descubrimiento. Por estas razones, la construcción de la Pirámide del Sol como símbolo de la civilización que ahí se asentó y que se encuentra llena de enigmas, es uno de los hechos históricos de México que son más interesantes y relevantes. Número 2. La fundación de Tenochtitlan. En este acontecimiento tan importante de México se mezcla la leyenda con la historia. Se dice que una tribu llegó a lo que hoy es la Ciudad de México, guiados por la señal que su dios Huitzilopochtli les había revelado. Debían asentarse en el lugar donde vieran a un águila sobre un nopal devorando a una serpiente. Al ser un pasaje de la historia cobijado por el mito, no se tienen datos precisos de la fundación de la ciudad. Sin embargo, se ha establecido que sucedió alrededor del año 1325-1345. Este acontecimiento es importante porque al paso de los años la capital de los mexicas se convirtió en la más grande y poderosa de la época en todo el mundo y dominó gran parte de la Mesoamérica hasta la llegada de los españoles a Tenochtitlan. Este hecho se enlaza a la llegada de Hernán Cortés para convertirse en 2 de los episodios más relevantes de la historia de México. Número 3. La conquista. En enero de 1517, Hernán Cortés llegó a las costas de Yucatán para iniciar una expedición con fines de exploración y comercio. Sin embargo, a su arribo y tras varios años de alianzas, batallas y estrategias, en 1521 se concretó lo que hoy se conoce como la conquista de México, al vencer a la que en ese momento era la capital más importante, Tenochtitlan. Desde ese momento y de manera oficial el pueblo mexica formó el primer territorio que posteriormente, con la conquista del resto de culturas, se conocería como Virreinato de la Nueva España, y que daría lugar al México mestizo caracterizado por el encuentro de estas dos culturas. Por esta razón este acontecimiento es de lo más representativo de la historia de México, al marcar un antes y un después en la vida, cultura y organización del país. Número 4. La independencia de México. Otro evento histórico mexicano se da casi 300 años después de la conquista y es la lucha por la independencia de México. Encabezados por el cura Miguel Hidalgo, quien convoca a levantarse en armas el 15 de septiembre de 1810, se inicia la lucha para terminar con el dominio español sobre México, y el 27 de septiembre de 1821, con la entrada triunfante del ejército trigarante, se da por terminada esta lucha proclamando la independencia. Sin embargo, fue hasta 1836, después de varios intentos de reconquista, que España reconoce la absoluta independencia de México. Número 5. La Revolución Mexicana. Tras 35 años de un gobierno dictatorial conocido como Porfiriato, la población mexicana se levanta en armas para lograr derrocar al presidente Porfirio Díaz, quien bajo su mandato logró el crecimiento económico del país, pero a costa del bienestar social de los sectores más desfavorecidos que se encontraban ya en gran descontento. Estos últimos se unieron al llamado de Francisco I. Madero a tomar las armas, logrando que Porfirio Díaz renunciara y huyera del país.
Posteriormente a esto, al realizarse elecciones, Madero resulta ganador, generando el descontento de otros revolucionarios que no veían bien el nuevo presidente y no veían una solución a las demandas de la mayoría de los pobladores sumergidos en la pobreza, por lo que la revuelta no terminaría sino hasta el asesinato de Francisco I. Madero, la sucesión de Victoriano Huerta y su eventual renuncia ante el descontento de otros caudillos como Francisco Villa y Venustiano Carranza, quien en 1917 promulga la nueva Constitución, dando así por terminado este hecho histórico de México. Número 6. La Batalla de El Álamo. Tras la independencia de México en 1921 respecto a España, la provincia mexicana de Texas se convirtió en una de las regiones más prósperas del nuevo imperio mexicano, motivo por el cual fue colonizada progresivamente por los estadounidenses del norte. Uno de los colonizadores más importantes de Texas fue Stephen Austin, un empresario virginiano que trasladó con éxito a más de 1000 estadounidenses de la región desde 1825 en adelante, esto aprovechando la creciente prosperidad de Texas. El gobierno de México decidió unir para ese entonces la provincia del estado con Coahuila, hecho que concluyó con las protestas airadas de los tejanos que veían frustrado su sueño de convertirse en un nuevo estado integrado en México. En 1833 llegó a la presidencia mexicana Antonio López de Santa Anna, quien concentró el poder nacional en la Ciudad de México. Disolvió el cuerpo legislativo estatal y abolió la Constitución Federal del país en 1834. La respuesta tejana fue inmediata, y en la ciudad de San Antonio se produjeron numerosos combates entre colonos estadounidenses y soldados mexicanos, hasta el punto en que estalló una auténtica guerra civil. En febrero de 1833 los líderes tejanos se reunieron para declarar la independencia de Texas mientras los combates seguían teniendo lugar, ya que el presidente Santa Anna había enviado un ejército de 4000 soldados mexicanos a San Antonio. Ante el ataque mexicano inminente, muchos tejanos se refugiaron en la Misión del Álamo, una fortaleza cercana a la ciudad de San Antonio, que fue atacada por los 4 costados durante la madrugada del 6 de marzo de 1836, dejando centenares de víctimas civiles y militares. Número 7. La Guerra de los Pasteles. Tras la independencia mexicana de 1821, varios residentes franceses afincados en nuestro país, entre los que figuraban un pastelero, reclamaron al Estado reparaciones por los daños sufridos en sus negocios durante la guerra contra España. El gobierno de México desatendió dichas reclamaciones y se negó a indemnizar las pérdidas causadas por un movimiento revolucionario, motivo por el cual los ciudadanos franceses informaron a su gobierno del agravio. Ante esta situación, el Imperio francés decidió enviar una escuadra de 26 navíos de guerra de la Marina francesa el 16 de abril de 1838, imponiendo un ultimátum a México en el que exigía el pago por estas reparaciones y amenazaba con bloquear sus puertos. Ante la negativa mexicana, la Marina francesa atacó la fortaleza de San Juan de Ulúa en la ciudad de Veracruz el 27 de noviembre de 1838. En respuesta a dicho ataque, el gobierno mexicano firmó el 9 de marzo de 1839 con Francia el Tratado de Paz en Veracruz. En ese tratado, México se comprometía a pagar 600,000 pesos como indemnización a los ciudadanos franceses, pero se negó a conceder el tratado que Francia exigía, en el que pedía ventajas comerciales. Si te gustó el video, regálame tu like, comenta y comparte. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Prohibido olvidar.